Bien, como se puede observar, tenemos el plano de nuestro circuito, hecho en Proteus. Básicamente lo que se va a hacer es modificar el tiempo de carga del condensador. Así que dependiendo de dónde vayamos moviendo el potenciómetro, la LED va a apagar y prender más rápido o más despacio. Bien, como podemos observar en la siguiente matriz, nos despliega nuestras tareas, operaciones y atributos que deseamos conocer para el proceso del circuito LED intermitente. Entonces, en tareas tenemos lo siguiente: dispositivo para armado del circuito, implementación del integrado, colocación de resistencia, implementación de un condensador, empleo un LED, inclusión de un potenciómetro, unión de los materiales, polarización de los elementos, conexión a fuente, variación de luz, operaciones, utilizar dispositivo, implementar integrado, colocar resistencia, implantar condensador, emplear LED, incluir potenciómetro, unir materiales, polarizar elementos, conectar fuente, variar luz. En atributos: número protoboard, intensidad integrado, voltaje integrado, intensidad resistencia, intensidad condensador, voltaje condensador, intensidad LED, voltaje LED, intensidad potenciómetro, resistencia potenciómetro, intensidad materiales, resistencia materiales, voltaje elementos, voltaje fuente, intensidad mayor luz, intensidad menor luz. Varios de estos elementos obtenidos serán implementados en las herramientas informáticas de DevC++ y Raptor. A continuación, les presento el siguiente pseudocódigo. Aquí podemos apreciar las operaciones que vamos a implementar. Bien, tarea 1 nos dice: ingreso el número de protoboard. Tarea 2: ingreso de la intensidad del integrado y su voltaje. Tarea 3: colocación de la resistencia. Tarea 4:
Ingreso de la intensidad del condensador y su voltaje. Tarea 5. Ingreso de la intensidad del LED y su voltaje. Tarea 6. Ingreso de la intensidad del potenciómetro y su resistencia. Tarea 7. Ingreso de la intensidad de los materiales y su resistencia. Tarea 8. Ingresos del voltaje de los elementos. Tarea 9. Ingreso del voltaje de la fuente. Tarea 10. Ingreso de la intensidad de la luz. Aquí obtenemos el total de los atributos a implementar en cada tarea. A continuación, tenemos el diagrama de flujo en la herramienta informática Raptor. Bien, aquí utilizaremos la herramienta informática Raptor para realizar el diagrama de flujo. Aquí tenemos los atributos que teníamos en el pseudocódigo y la matriz, y podemos ver el número de protobar, la intensidad del integrado y su voltaje, la intensidad de la resistencia, intensidad del condensador, intensidad de la LED y su voltaje, intensidad del potenciómetro y su resistencia, intensidad de los materiales y su resistencia, el voltaje de los elementos, el voltaje de la fuente y la intensidad mayor de la luz y la intensidad menor de la luz. Bien, ahora procedemos a correr el programa. Bien, aquí dice ingrese el número de protoboard, en este caso es 1. Ingrese la intensidad del integrado, que en este caso sería de 1 amperio. Ingrese el voltaje del integrado, 2. Ingrese la intensidad de la resistencia, que en este caso es 2 voltios. Ingrese la intensidad del condensador, que es 3 amperios. Ingrese el voltaje del condensador, en este caso es 2. Ingrese la intensidad de la LED, que en mi caso fue de 20 miliamperios. Ingrese el voltaje de la LED, que es 2. Ingrese la intensidad del potenciómetro, que en este caso fue de 10 ohms. Ingrese la resistencia del potenciómetro, en este caso sería la misma. Ingrese la intensidad de los materiales, fue de 3. Ingrese la resistencia de los materiales, 3. Ingrese el voltaje de los elementos,
que en este caso es 3. Ingrese el voltaje de la fuente, fue de 3 voltios. Ingrese la intensidad mayor a la luz, fue de 4 voltios. Ingrese la intensidad menor de la luz, que en este caso fue de 2. Una vez recorrido el programa con éxito, nos da a conocer el total del voltaje y de la intensidad de cada tarea. A continuación, les voy a presentar el algoritmo en la herramienta informática de C++. Bien, ahora vamos a proceder a utilizar la herramienta informática de C++ para implementar el pseudocódigo. Como podemos ver, ya está puesto todas las funciones con su respectivo cuerpo de cada función. Tarea 1. Tenemos el ingreso del número de protoboard. Tarea 2. El ingreso de la intensidad del integrado y su voltaje. Tarea 3. El ingreso de la intensidad de la resistencia. Tarea 4. El ingreso de la intensidad del condensador y su voltaje. Tarea 5. Ingreso de la intensidad de la LED y su voltaje. Tarea 6. Ingreso de la intensidad del potenciómetro y su resistencia. Tarea 7. Ingreso de la intensidad de los materiales y su resistencia. Tarea 8. Ingreso del voltaje de los elementos. Tarea 9. Ingreso del voltaje de la fuente. Tarea 10. Ingreso de la intensidad de la luz si es mayor y también el ingreso de la intensidad de la luz si es menor. Aquí obtenemos el total de los atributos a implementar en cada tarea. Procedemos a la compilación. Al ver que no nos sale ningún error, ejecutamos el programa. Bien, en este punto dice ingrese el número de protoboard, que en mi caso fue 1. Implementación del integrado. Ahora me dice que ingrese la intensidad del integrado, que fue de 1 amperio. Ingrese el voltaje del integrado, que fue de 2. El voltaje para el integrado es 3. Bien, ahora, colocación de la resistencia. Me dice, ingrese la intensidad de la resistencia, que en este caso es de 2 voltios. Y la resistencia tiene una intensidad de 2 voltios. Bien, la implementación de un condensador. Me dice, ingrese la intensidad del condensador, que fue de 3 amperios. Ingrese el voltaje del condensador, que fue de 2. El voltaje para el condensador es 5. Bien, empleo de un LED. Ingrese la intensidad del LED, que fue de 20 miliamperios. Ingrese el voltaje del LED, fue de 2. El voltaje para el LED es de 22. Inclusión de un potenciómetro. Ingrese la intensidad del potenciómetro, que fue de 10 ohms. Ingrese la resistencia del potenciómetro, que sería la misma. La capacidad del potenciómetro es 100.
Unión de los materiales. Ingrese la intensidad de los materiales, que en este caso fue de 3. Ingrese la resistencia de los materiales, 3. La intensidad de los materiales son 6. Polarización de los elementos. Ingrese el voltaje de los elementos, que en este caso es 3. El voltaje de los elementos son 3. Conexión a fuente. Ingrese el voltaje de la fuente, que fue de 3. El voltaje de la fuente es 3. Variación de la luz. Ingrese la intensidad mayor de la luz, que en este caso fue de 4 voltios. Ingrese la intensidad menor de la luz, que fue de 2 voltios. Y listo. Los materiales para este proyecto son un protoboard, el 555, 2 resistencias de 1K, cables de conexión protoboard, una batería de 9 voltios, una luz LED roja, un condensador de 100 microfaradios y por último tenemos un potenciómetro de 10K. Lo que procedemos a hacer es un puente de 4/8, en este caso de 4/8. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es en la colocación del 555. La manera correcta de ponerlo es de la forma izquierda. Y una vez puesto eso, procedemos a contar las patitas, como se dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la manera correcta de identificar. Entonces, de 4 a 8, que quedaría de la siguiente forma. Entonces, de esta unión le llevamos al positivo, que nos quedaría así. Ahora, llevamos del puente de 2 al 6. 2 al 6. Entonces, procedemos a hacer el puente de 2 a 6. Nos queda de la siguiente forma, que es esta de acá. Ahora, de ese punto sale 2 conexiones. La que va del condensador de 100 microfaradios, que va negativo. Del condensador, entonces lo primerito que debemos fijarnos es que la pata mayor es positivo y la pata menor es negativo, como nos indica en el signo de aquí. Entonces, de la conexión que hicimos de 2 a 6, colocamos el condensador y hacemos la conexión hacia el negativo. Listo. Entonces, de esa conexión de 2 a 6, instalamos un potenciómetro. En este caso, si conecto la pata 1 y 3, no hago nada. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Debo conectarlo en la pata 2 y 1 o entre la pata 2 y 3 para que éste actúe como potenciómetro. A este potenciómetro se le añadió cables de conexión, en la cual la pata 2 la lleva a la conexión hacia el potenciómetro. Mientras que la otra pata, que en este caso sería la 1, la lleva al 7. De esta pata 7 sacamos una resistencia de 1K positivo. Resistencia de 1 kiloohmio. Código de colores que son café, negro y rojo. Procedemos a instalar la resistencia de 1 kiloohmio de la pata 7 hacia el positivo. Entonces, 7 hacia el positivo. Aquí nos quedaría de la siguiente forma. Falta hacer la conexión del negativo del punto 1. Desde la pata 1 debe salir un cable hacia el negativo. Entonces,
desde el punto 1 hacia el negativo nos quedaría de la siguiente manera. A continuación, le añadimos un cable que sale de la pata 1 del 555 hacia el negativo. Procedemos a la parte 3, que es la salida. Sabemos que de una luz LED la pata larga es positivo, mientras que la pata corta es negativo. De la pata larga, el positivo hacia el 3 y el negativo saco una resistencia de 1 kilo ohmio hacia el bus del negativo del protoboard. Hacemos la conexión de la luz LED. Nos queda de la siguiente manera. Y finalmente conectamos nuestra fuente de alimentación, que en este caso sería la batería de 9 voltios, que lo tengo por acá. Entonces, bien, como podemos observar, la luz está intermitente. Entonces, mediante el potenciómetro, regulamos la intensidad de la luz. Si el voltaje es mayor, la luz queda encendida totalmente. Ahora, si el voltaje es menor, la luz parpadea poco a poco. Un agradecimiento al ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz por los conocimientos impartidos en el periodo mayo-septiembre del 2020. Gracias.